Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, una tarde más, buenos días, buenas noches. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa Tejiendo en Amor que comenzó el noviembre del año pasado. Quizá lleguemos a poder cumplir nuestro año de programa. Un programa en el que hemos estado compartiendo con muchos hermanos y hermanas con diferentes sentires, diferentes saberes, pero sobre todo y ante todo compartiendo y tejiendo en amor. Hoy es viernes, hoy es nuestra última entrevista de la semana y tenemos a nuestro invitado para hoy, que ya se ha unido a esta transmisión, así que le vamos a dar paso y agradecer a todos y a todas desde una vez vuestra presencia a medida que os vayáis conectando, ¿sí? Ya que después me quedo totalmente absorto con el compartir de nuestro invitado y a veces poder dirigir mi atención al invitado, a las personas que estáis conectadas y conectados, pero quiero que sepáis que es muy importante para nosotros que aquí estéis. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ya tarde de viernes y despidiendo esta semana con tu presencia. Qué bien. ¿Cómo está todo en España? Bueno, pues bien para algunos, mal para otros, regular para otros. Cada uno también depende cómo lo tome, ¿no? Sí, sí. La realidad depende de las creencias y de la personalidad de cada uno. Mm. ¿Dónde estás, Fernando? Discúlpame, pero ya con tantos invitados yo ya no sé ni con dónde estáis ni dónde no estáis. Estoy en Colombia, Ajá, qué hermoso. en la montaña colombiana. Estoy Ah, a, a una hora de Bogotá, en un sitio que mm, se llama Arcobaque, que es un centro de retiros espirituales que tengo sobre una de las lagunas sagradas eh, sobre una de las lagunas sagradas muiscas, 7 lagunas sagradas hay en Colombia, una por cada chakra, y yo vivo en una de ellas, o sobre una de ellas. Bueno, yo en mi vida actual, en mi encarnación actual, le tengo un cariño muy especial a Colombia, al Putumayo, pues desde ahí es desde donde conocí a la abuelita ayahuasca. Así que le tengo un muy especial cariño a Colombia y a todos estos pueblos nativos que han guardado esta sabiduría y esta sacralidad, que así yo la siento. No sé si tienes algo que ver con nuestra abuelita ayahuasca, si no, No, realmente ¿no? no. No, Ok. no, no tiene nada que ver con esa señora, porque, porque la información que tengo dice que para poder tomarla hay que Ajá, tener 7 días de ayuno previo. Y exacto, nunca ajá, nunca he tenido, y además hacerlo en noche o en día de luna nueva, de luna llena. ajá. Ujú, Entonces no ha habido en ningún momento que esas dos circunstancias coincidan como para ujú. poder hacerlo. He Bueno, tomado yo, otras sustancias enteogénicas, pero no la ayahuasca. mm, bueno, la ayahuasca, como me imagino bien sabrás, es una planta sagrada no solo de Colombia, en Perú también está presente, en Brasil también está presente, y finalmente cada abuelo habla un poco distinto de la dieta, cada abuelo habla un poco distinto del ayuno, cada abuelo, sí, cada maestrillo con su librillo, pero sí, sí que es importante una buena preparación física, emocional, psicológica y más cuerpos sutiles para recibir con muchísimo amor a la abuelita ayahuasca. Bueno, Fernando, es que yo cuando me hablan de Colombia ya me traslado a la selva, ya veo a la abuelita ayahuasca y no puedo evitar hablar de ella. Pero bueno, hoy estamos para compartir contigo y nos encantaría saber cuál es tu servicio, qué estás compartiendo, Fernando. A Cuéntanos si ver, yo quieres. llevo 30 años haciendo una investigación sobre la espiritualidad y la conciencia. Ajá, Que sobre todo encontrando verificaciones sobre una sabiduría ancestral que he encontrado en diferentes culturas desaparecidas hoy, pero que manejaron ese tipo de información. Debido a eso,
a esa investigación. Yo fui productor de televisión, todavía hago algo de televisión, pero no como con la intensidad que lo hacía antes. Hice varias series de televisión como Las Siete Profecías Mayas, El Ojo de Horus y La Conexión Constante, Aricat, más o menos unos 30 programas de televisión con temas que tienen que ver con sabiduría ancestral y conciencia. Entonces, eso fue evolucionando y terminé dictando talleres, sobre todo en México, pero también en toda Hispanoamérica, en España, en Chile, en Argentina y en Colombia, por supuesto, ¿no? Y eso he estructurado una serie de talleres que le permiten a la persona acelerar el proceso evolutivo de conciencia que tiene, porque la información que entrego es información verificable en la vida por los resultados de armonía que produce. O sea, instantáneamente produce resultados de armonía, entonces tú puedes verificar que es información verdadera. Y eso es fundamental en un universo en el que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, esa visión digamos, de los mayas, de los olmecas, de los atlantes, de los egipcios, de los hindúes, de Tíbet. También he hecho en esos últimos años muchísimos viajes de exploración y de turismo espiritual a India, Nepal, Tíbet, Bután, Indonesia, Myanmar, Camboya, Perú, el Amazonas, México y toda la ruta maya, llevando siempre grupos con el objeto de que experimenten y sientan la energía de los templos y la energía y de la manera como se comunicaban con la divinidad esas culturas y esas civilizaciones desaparecidas, ¿no? Entonces, eso me ha permitido recorrer el mundo. He visitado como, no sé, por lo menos unos 80, 90 países y he filmado por todas partes y he montado muchísimos programas y tengo una página web con muchos talleres, 16 talleres sobre mente y ego, física cuántica y espiritualidad, el cuerpo etérico, las leyes universales, en fin, mucha información que encaja la una con la otra y que permite que un ser humano pueda, primero, cambiar la información falsa que tiene instalada en su mente, si la realidad en la que está existiendo no le está produciendo felicidad. Entonces, el que no es feliz es porque la mente la tiene llena de falsedad. Entonces, lo que hay que hacer es pues eliminar esa falsedad y quitarla de la mente y traer a la mente información verificable. Lo más importante de todo este paseo de espiritualidad y conciencia es no creerle nada a nadie. O sea, simplemente es verificar. O sea, tú recibes la información y luego úsala para tomar decisiones en tu vida. Si los resultados que obtienes en tu vida son de abundancia, salud, buena compañía, o sea, felicidad, paz interior, quiere decir que la información que usaste para tomar la decisión es verdadera. Entonces, no se trata de reemplazar un sistema de creencias por otro sistema de creencias. Se trata de reemplazar un sistema de mayoritariamente falsas creencias por comprensiones verificables que se convierten en certezas y en sabiduría. Eso me ha pasado haciendo los últimos 30 años y al mismo tiempo he desarrollado unos talleres, podríamos decir, especiales. Hago un taller de oscuridad total de 15 días, en el que durante 13 días no entra un solo rayo de luz a la cámara oscura donde la persona está en un proceso de autoconocimiento, está en un proceso de autoconocimiento
y al mismo tiempo está en un proceso de autotransformación en el que la persona limpia su pasado, valora su presente y construye su futuro. Un proceso en el que el ser humano es ayudado por una serie de técnicas extraordinarias de binaurales, de sonidos especiales para sincronizar los hemisferios y psicomagia. Entonces, pues bueno, eso es lo que he estado haciendo en los últimos años. Yo soy arquitecto, productor de televisión, escritor. Estoy terminando un libro en este momento en inglés y español que se va a llamar en inglés The Breakthrough y en español El Avance, un salto cuántico de conciencia, que es un resumen de lo que he encontrado en esos 30 años de investigación. Y bueno, pues eso ha sido de alguna manera el marco de referencia de Fernando Malcún. Bueno, a ver por dónde empieza a tejer. Primero, por el amor a la lectura. Sí, pues ya te digo, no era consciente de que también escribías, Fernando, y hoy hablando de lo que compartes, has dicho dos cosas que me han conectado profundamente con el libro que yo escribí en diciembre. Hablaste de no creencias falsas, sino de comprensiones. No sé si se alcanza a leer, pues se lee al revés. Lo estoy viendo al revés. Comprensiones del corazón. Cuando yo empecé a recibir esta información, la recibí como con ese nombre, con comprensiones del corazón. Y cuando también has dicho que no necesitamos creer nada de nadie, cada una de las comprensiones, claro, no se alcanza a leer porque está al revés, pero todas y cada una de las comprensiones se acaba diciendo nada creas de lo que digo, coma, la. La siguiente, nada creas de lo que digo, y así las 101 comprensión, acabando siempre en nada creas de lo que digo, ¿no? Entonces, esos dos puntos han sido maravillosos, sentir esa conexión, ¿no? Que hayas usado la expresión de comprensión, pues así me llegó a mí esa sensación de que era una comprensión desde el corazón, no un entendimiento, una idea, una creencia, ¿no? Y la importancia de no creer, sino de experimentar. Así han sido dos puntos muy importantes. Entonces, sigo tejiendo. Cuando nos hablas de distintas civilizaciones, nos has hecho referencia a algunas que dentro de nuestra historia clásica se tienen contempladas, como es la maya, como es la azteca. Pero sin embargo, has hablado de otras civilizaciones que para nuestra historia clásica no están contempladas, ¿no? Como puede ser la Atlante y demás. Hay algunos que dicen que todas esas civilizaciones fueron humanidades que finalmente fracasaron en su ascensión. Eso es lo que muchas personas dicen. Tú que conoces con más detalle, ¿qué nos hablarías de esas civilizaciones que supuestamente desaparecieron? A ver, primero, lo único que ha habido en el universo es evolución. Entonces es muy difícil hablar de fracaso cuando lo que ha habido es evolución. El que observa la historia y emite un concepto de que ha sido un fracaso, es que realmente no tiene información de sabiduría. Entonces, si yo miro el universo sin información de sabiduría, yo voy a ver todo equivocado y todo mal funcionando, ¿verdad? Pero no es porque el universo no sea perfecto, sino porque a mí me falta información. Entonces, pues, cuando estamos hablando, todas las civilizaciones ancestrales recopilaron una enorme cantidad de información sobre la realidad, sobre el propósito de la vida, de la conciencia y sobre el propósito del universo. Esas comprensiones en algún momento en cada una de esas culturas les permitió desarrollar, primero, diría que una altísima tecnología. Por ejemplo, los mayas con todas sus matemáticas, con los calendarios, con las pirámides, en fin, con muchísimas cosas, la precesión de los equinoccios, el gran ciclo cósmico, etcétera. Los egipcios igual, los egipcios dejaron una huella
extraordinaria en su paso por el planeta Tierra. Ni hablar de los hindúes, que fueron la diferencia entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental es que el occidental está dedicado al hacer y el oriental está dedicado al ser. Entonces, encontramos distinta información en Tailandia, Myanmar, Camboya, Tíbet, India, etcétera. Y con toda seguridad, lo único que se siente es un avance paulatino del ser humano. Pero nada es para siempre, Rafael. Vivimos en una realidad que cambia constantemente. La vida del ser humano es corta, ¿sí? Vivimos es una serie de reencarnaciones que permiten que evolucionemos, pero nuestra vida es corta. Igual es la vida de las civilizaciones, ¿sí? Porque eso es lo que permite que el ser humano encuentre comprensiones distintas desde puntos de vista distintos que básicamente enriquezcan su conciencia y además que cumplan un papel fundamental, que es entregarle comprensión sobre su propia esencia al único ser que existe. Ese es el propósito del universo, entregarle comprensión de su propia esencia, que es la misma nuestra, al único ser que existe. Qué hermoso, qué hermoso. Pues sí, muchas veces he escuchado hablar así de esas civilizaciones, la Atlántida y demás, que su tecnología había llegado hasta tal punto. No sé si alguna vez has escuchado esa forma de referirse a esas civilizaciones que desaparecieron justo porque fracasaron como humanidad y no pudieron hacer la ascensión. Así en muchos textos lo he leído. No sé si has escuchado alguna vez hablar desde esa mirada. Sí, sí he escuchado y normalmente cuando leo eso cierro el libro y ya no me interesa. Claro, a otra cosa. Sí, Perfecto. Pues muy hermosa tu mirada, ¿no? Muy hermosa tu mirada de que no existe el error, ¿no? En el universo, si confiamos, pues el error no existe, solo son oportunidades, ¿no? a ver, el error sí existe. El error es la oportunidad que te da la vida de encontrar la falsedad en tu propia mente que lo genera. Bueno, el Para error que, entendido como fracaso, a eso me refería. bueno, digamos que para la persona que no tiene información de sabiduría puede ser un fracaso. Para la persona que tiene información de sabiduría sobre cómo funciona la realidad, el error es la herramienta que tiene el universo para, para impulsarte a encontrar la felicidad. O sea, el error siempre produce sufrimiento. Entonces tú necesitas corregir el error para que no se repita, para poder ser feliz. Y eso hace que dirijas el ojo de tu mente hacia tu interior. Es el único momento en que el ser humano, que siempre está enfocado en el exterior, en la fama, en el dinero, en las posesiones, etcétera, se ve forzado a autoobservarse con el objeto de encontrar las causas que generaron ese error y ese sufrimiento, que además se manifiesta en la vida como escasez, enfermedad, soledad, ¿sí? Porque vivimos en una realidad de contrastes extraordinaria, diseñada por la divinidad para que el ser humano vaya de pendule entre un extremo al otro y encuentre que en ninguno de los dos extremos está la verdad, sino en el centro entre ambos. Y ese es el camino que encontró Buda. Y ese es el camino del medio, el camino de la neutralidad del amor, de la esencia del amor, que es la neutralidad. Qué hermoso. Y fíjate nuestro lenguaje, ¿no? Porque como bien hablamos del error. Error para unos puede significar fracaso. El error para otros puede significar oportunidad. El Oportunidad. error para otro puede significar imperfecto, para otro puede significar perfecto, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Tú crees que lenguaje es capaz de poder expresar toda esa vastedad en la que estamos, o está limitado también, igual que puede estar limitada nuestro entendicierto en una mente dual? Bueno, hay cosas que es imposible describir con las palabras. Una experiencia de, por ejemplo, de dimetiltriptamina a través del bufo alvarius o a través de un retiro en oscuridad, porque la oscuridad continua produce dimetiltriptamina de manera endógena en el cuerpo. Y también eh,
pues, por ejemplo, cuando tú te conectas con Dios, con el todo, con el fuego, con el aire, con el viento, con la tierra, y eres todo eso, está en ti, y eres uno con Dios y uno con el universo entero, eso realmente es difícil de expresar con palabras. O sea que, digamos que todo lo que tiene que ver con experiencias de conciencia, experiencias paranormales, experiencias de conexión con lo metafísico, en general, no hay muchas palabras que permitan describirlas. Mm, Qué hermoso. Bueno, quería tocar el tema de la oscuridad, lo tenía apuntado por orden, pero ya lo tocaste y vamos a hablar si te parece. Para aquellas personas que no conozcan el concepto del DMT o el 5-DMT, ¿sí? La ayahuasca, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿sí? Ayuda a que nuestra propia glándula pineal, ¿sí? Se active y segregue esa hormona que nosotros tenemos de forma natural. Sin embargo, el sapito, que es de México, Sonora. Bueno, voy a dejar que tú lo expliques. Tiene una cadenita más, ¿sí? Y eso también, por ejemplo, las ceremonias de ayahuasca siempre se hacen en un ambiente muy oscuro, justamente para propiciar que esa glándula pineal pueda hacer esa segregación de ese DMT, o en el caso del bufo alvarius, si nos quieres explicar, por favor. Bueno, a ver, en realidad el yagé, la ayahuasca, el LSD, el sapito, eh, ellos traen a la mente el DMT. La mente no la está produciendo. La mente está recibiendo el DMT, que esas, digamos, hierbas sagradas o esos vegetales especiales le entregan al torrente sanguíneo a través de diferentes maneras. Cada una tiene diferentes intensidades, dependiendo de la cantidad de hidrógeno que logre refinar. Por ejemplo, la ayahuasca da una experiencia de mucho tiempo, 16, 18, hasta 72 horas puede llegar a durar una experiencia de ayahuasca. El LSD te puede durar de 8 a 14 horas. El sapito te puede durar de 10 a 20 minutos. Entonces son experiencias completamente distintas. La oscuridad, la glándula pineal produce todas las sustancias que cambian el estado de la conciencia y el estado de la mente. Produce melatonina, que hace que el cuerpo se relaje y entre en sueño. Produce serotonina, que es bienestar, descanso, etcétera. O sea que hace que el cuerpo se relaje y que esté en un estado, digamos, de alegría y de confianza en la realidad en la que existe. Produce también dopamina, que hace que el cuerpo se active, o sea, es la sustancia contraria de la melatonina, despierta, y produce dimetiltriptamina, que es resultado de la oscuridad. ¿Por qué de la oscuridad? Porque el DMT, la glándula pineal secreta todos los días unos pocos miligramos de DMT cuando tú, después de que has usado la melatonina y estás en descanso profundo, normalmente cuando estás en rapid eye movement, o sea, con los ojos que indican que estás en un estado muy profundo, en ese momento la pineal secreta al torrente sanguíneo, uno, digamos unos 2 miligramos de dimetiltriptamina, y eso hace que que tu mente entre en sueño ordinario. Si tu conciencia está más desarrollada, tienes un nivel de conciencia más elevado, entonces ya no produce 2 miligramos, sino 3 o 4, y en ese momento entras en un sueño lúcido. Y si tienes todavía un nivel de conciencia más alto, entonces ya no entras en un sueño lúcido, sino que entras en un viaje astral o en una regresión, ¿sí? O vas a ampliar, vas a generar un estado de percepción alterada que te va a permitir observar, digamos, rangos de frecuencia de luz que normalmente no puedes ver, ¿sí? Que están por encima del ultravioleta y por abajo del infrarrojo. Entonces, y al mismo tiempo, la glándula pineal también secreta una sustancia que se llama monoamina oxidasa. La monoamina oxidasa
La ayahuasca va con otra hierba, es una combinación de dos hierbas, una que va a eliminar la monoamina oxidasa del torrente sanguíneo para que el Wow. DMT, que trae otra parte de la mezcla, vaya a producir los estados de percepción alterada y de todas estas cosas que estamos hablando. Sí, la Entonces, chacruna y el propio yagé. Ujú. correcto. Entonces, estamos hablando de que cuando la glándula pineal, que es un sensor extraordinario, detecta el rango de frecuencia vibratoria de la luz visible, ¿sí? Automáticamente secreta monoamina oxidasa que desarma el dimetiltriptamina. Eh, entonces, cuando tú estás ingiriendo una sustancia antiheónica, ese DMT es externo a ti, pero en la oscuridad continua, ese DMT es producido por la glándula pineal. ¿Sí? Pues Fernando, sabes que tenemos en cuanto a la ayahuasca información distinta. Voy a tener que corroborarlo, porque cuando yo estuve trabajando y compartiendo y demás, una de las cosas que nos dejaron muy claro es que la ayahuasca no estaba considerada una droga, ya que cuando la analizaban no contenía el suficiente DMT para ser considerada una droga y que lo que hacía era provocar que la propia glándula pineal segregase más DMT de lo que solía segregar en su normalidad. Eso es la información que yo recibí, la voy a tener que contrastar, porque ahí tenemos información distinta. Porque no es correcto. Ah, Es como, es como si tú me dijeras que el LSD no tiene DMT. O sea, sí, el tú no LSD. puedes, Sí, o sí, sea, tú, la diferencia era esa, que no la podían considerar droga porque al analizar el brebaje sagrado no encontraban el suficiente DMT como para estar catalogado como droga. Obviamente yo nunca he estado en un laboratorio y obviamente confié en la información que me dieron, ¿no? no. Realmente la glándula pineal secreta DMT en oscuridad continua y también cuando un ser humano tiene un nivel de conciencia muy elevado. El DMT le permite a un ser humano hacer viajes astrales. Y tú no puedes hacer viajes astrales hasta cuando no tienes un estado de neutralidad en tu interior. Eh, que eso significa que has renunciado al aprendizaje a través de los sentimientos y que ya tienes suficiente comprensión acumulada como para no necesitar la polaridad de los sentimientos que realmente son un lío, porque tú puedes amanecer queriendo y al mediodía te algo y por la tarde la odias. Entonces genera todo tipo, ¿ah? Entonces como el objetivo es que el ser humano se haga invulnerable, que su paz interior no dependa de nada de lo externo, entonces pues tiene que sobreponerse al uso de los sentimientos para tomar. Uy, se corta un poquito, Fernando, el audio. Se está cortando. Creador de tu Se realidad. nos corta. Eh, Fernando, se ya nos ha cortado en este último tramo, como 30 segundos, se nos cortó. eh, pero yo sentí que se estaba cortando, era tu señal, no la mía. Ah, vale, pues si los demás te escucharon está bien. Yo voy a intentar seguir. Ah, se No, cortó. Nos hablan que sí, que se cortó. lo puedo repasar. Estaba, Ok, estaba, gracias. estaba diciendo que el estado de neutralidad, que Ajá, es llegar al cuarto nivel de conciencia, ajá. o sea, el cuarto nivel de conciencia significa que ya tú nunca más adoptas la posición de víctima inocente. Ujú. Implica que además de no adoptar la posición de víctima inocente, aceptas que tú eres el creador de todo lo que sucede en tu realidad, tus dificultades como oportunidades para aprender y, y todo lo que está generando se lo has inducido o deseado, ¿sí? Tú. Esa es la segunda regla para pasar a cuarto nivel de conciencia. A ti no se te permite entrar a los registros akáshicos ni hacer viajes astrales voluntarios mientras no tengas ese estado de neutralidad. Porque eso significa que tú has acumulado en tu interior la suficiente energía vital
y que no la has desperdiciado en el conflicto y en problemas, que Correcto. has acumulado suficiente información de sabiduría y que esas dos partes de la conciencia, información y energía, te dan la capacidad de manifestación y de poder de manifestación de tu voluntad. Ese poder no se lo entrega al universo eh, como a Darth Vader, sino en las películas de Star Wars. Eso no sucede, ¿verdad? O sea que, o sea que tú tienes que haber hecho un esfuerzo grande para autotransformarte y para hacer una purificación progresiva de la falsedad que produce sufrimiento, conflicto en tu vida, que es lo que permite que tú eleves tu energía vital y que atraigas a tu realidad información de sabiduría que al verificarla, ese conocimiento al verificarlo se convierte en comprensión. ¿Sí? O sea, es la experiencia la que produce la comprensión. No es la información externa a ti, sino lo que surge en el interior de tu ser, lo que produce esa, ese estado maravilloso que cambia por completo toda tu cadena de reencarnaciones de ahí en adelante. Es la comprensión la que hace que tú no vuelvas a vivir las mismas experiencias que te permitieron adquirirla, porque ya no tiene sentido. Es como si tú aprendieras aritmética y te quedaras toda la eternidad aprendiendo aritmética. No, tú aritmética y te pasas a trigonometría, trigonometría álgebra, etcétera. ¿Sí? Claro. Entonces, diría que la oscuridad tiene un componente muy importante, ¿no? Que es que impide la aparición de la monoamina oxidasa que desarma el DMT. La glándula pineal genera DMT. A mayor nivel de conciencia, más DMT genera. En el momento del nacimiento, tu torrente sanguíneo está inundado de DMT. En el momento de tu muerte, el torrente sanguíneo está inundado de DMT. En el momento del orgasmo, tienes DMT, porque tú estás trascendiendo la dualidad y estás en un momento de paroxismo, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, todo el mundo sabe lo que es un orgasmo, de manera Sí, que no, esperemos que sí, ¿no? de manera que no necesito definirlo. Pues todas esas cosas tienen un componente de esa sustancia que tiene un hidrógeno muy refinado. El nivel de conciencia de una persona le permite refinar el hidrógeno. Cuando la persona tiene primer nivel de conciencia, que es un caníbal y que es, o sea, que es prácticamente un animal, no tiene sentimientos, es tremendamente reactivo, lo único que piensa es en sobrevivir y en comer en ese momento el ser humano es un caníbal. Pasa a segundo nivel de conciencia y se activa el segundo chakra, y el segundo chakra le permite desarrollar la sexualidad, ¿sí? Y la sexualidad lo saca del miedo del primer chakra y lo hace que vaya a comunicarse y a conectarse con todas las personas que están a su alrededor. Y al mismo tiempo eleva el hidrógeno que antes era de 1056, pasa a la mitad porque va en progresión aritmética o geométrica, no me acuerdo cuál es la de las dos es. Pero básicamente lo que va produciendo es que cada vez el hidrógeno es más refinado y cada vez se va acercando más a la dimetiltriptamina. Y dimetiltriptamina es hidrógeno 3, ¿sí? Y eso lo produce la glándula pineal y el chakra de la corona. Y está conectado a través del nervio vago con todo el organismo y con todos los órganos, de manera que es parte esencial de todas las funciones metabólicas y de todas las funciones, ¿cómo te diría? De todas las funciones viscerales y de todas las funciones del sistema nervioso simpático automático y del sistema nervioso parasimpático que trata de recuperar el equilibrio que el sistema simpático pierde cuando hay un peligro o cuando hay una, ¿cómo se llama eso? Cuando hay un orgasmo.
Aquí nos hacen una pregunta, te la voy a leer, espero que siga conectada, Coloreando Emociones, ¿sí? Que dice algo así. Creería que la glándula pineal debe activarse por salud de conciencia y no por algo externo. Así sería de manera coherente y no inducido, ¿verdad? No, no es verdad, porque, a ver, es que tenemos un concepto que comenzó como en la época de la Inquisición, en el cual Las plantas. las sustancias sagradas son drogas y son prohibidas y el que las usa, pues ya sabes lo que le sucede y lo meten a la cárcel, etcétera. Y bueno, eso todo es obviamente falsas creencias. La naturaleza y la divinidad no produce nada que no le sirva al ser humano para que su conciencia evolucione y tenga experiencias trascendentes e importantes que le permitan, yo lo llamo un high, que es elevarse del nivel normal que tiene su mente, su capacidad perceptiva, su nivel de conciencia y ver un nivel de conciencia mayor y los códigos que ese nivel de conciencia tiene para que el ser humano sepa hacia dónde es que está avanzando y hacia dónde debe mover su proceso evolutivo si lo que quiere es encontrar la felicidad, encontrar la perfección y encontrar la divinidad. Entonces, digamos que esas... Ahora, si una persona está ingiriendo sustancias que contienen dimetiltriptamina en un plan de alucinar y en un plan de como de tomar alcohol o marihuana en el sentido de simplemente divertirse o de escapar de la realidad, pues en ese caso sí estoy de acuerdo con coloreando emociones, ¿no? Pero, pues no, digamos que es difícil generalizar cosas en la vida, porque una de las maravillas que tenemos es que existimos en la diversidad y que la maravilla de la diversidad es que los mundos subjetivos de tantos miles de millones de seres humanos lo que hacen es que enriquecen tu vida, enriquecen tu conciencia. Entonces, entonces es difícil generalizar, porque la generalización conduce a la homogenización y eso no es lo que el universo está mostrándonos en todo alrededor. Miles de millones de mariposas, miles de millones de árboles, de flores, de paisajes, de personas. No hay una persona igual a otra. Eso es una Qué cosa hermoso. extraordinaria. En toda, o sea, que el ser humano y que el chakra del plexo solar impulse a que cada uno encuentre un estado de individualidad, de singularidad, de peculiaridad, ¿sí? Que lo diferencia en la diversidad. Eso es una cosa extraordinaria. Y es una cosa absolutamente maravillosa, porque es a través de la interacción con esa diversidad que nosotros encontramos comprensiones y encontramos sabiduría. Qué hermoso. Sí, un ejemplo bien fácil sería este bolígrafo. Yo ahora lo tengo para anotar todo aquello que quiero consultarte, ¿no? Pero este mismo bolígrafo yo podría ahora metérmelo en el ojo en un ataque de ira, ¿no? Entonces estaría usando ese mismo bolígrafo de formas distintas. Y hablando de plantas sagradas, has tocado una de las plantas, siento, sagradas más polémicas, mucho más polémicas de lo que puede ser la ayahuasca, que es la Santa María, como le llaman los brasileños, que es el cannabis y lo que se conoce como marihuana a nivel popular. ¿Algo podrías compartirnos del cannabis de la Santa María? A ver, yo soy arquitecto y cuando uno estudia arquitectura siempre fuma marihuana, ¿sí? O sea que yo No lo fumé, sabía eso, amigo. Eso no lo sabía yo. bueno, yo fumé marihuana mucho tiempo mientras estaba joven, ¿sí? Llegó un momento cuando entré en estos procesos de conciencia en el que me di cuenta que la ingestión yo no era, ¿cómo te digo yo? Un adicto que me metía 5 varillos al día, no, pero sí lo usaba de manera social los fines de semana o algo así, ¿verdad? Pero me di cuenta de que perdía la memoria cercana, o sea que se desaparecía el presente de alguna manera, no lo podía fijar en mi memoria.
Y eso significaba que me costaba trabajo, pues, apoderarme de las comprensiones y fijarlas en mi interior. Entonces me puse a pensar que qué prefería, si el estado de relajación extraordinaria que produce la marihuana y aquella risita simpática, etcétera, pero prefiero la evolución, prefiero la comprensión, prefiero mi memoria, entonces la dejé hace como, no sé, como unos 23 o 24 años. Es muy curioso porque el Santo Daime, ellos combinan el cannabis, la Santa María, que así le llaman, lo combinan con la ayahuasca. Pero bueno, si te parece, seguimos, si no nos vamos a quedar atrapados en las plantas sagradas y además hay muchísimas preguntas. No sé si vamos a poder abarcarlas a todas, ¿sí? Hablan de diferentes formas, de cómo sabemos si la glándula pineal está activada. Bueno, hay muchas preguntas en relación al DMT, en relación a la ayahuasca, en relación, la ayahuasca no es lo mismo que la marihuana, Rafael. Obvio macrobio que lo sé. Por favor, no es necesario que me hagas esa aclaración. Lo sé de sobras, pero yo respeto a todas aquellas personas que sienten que la Santa María es una planta de poder, al igual que la ayahuasca es una planta de poder, independientemente de que tenga dos espíritus totalmente distintos. Le estoy respondiendo a Star Sunny 39, pues obvio, macrobio. Bueno, hermoso. Vamos a seguir entonces. Es muy hermoso lo que nos has dicho, los estados de armonía, ¿no? Porque cierto es que a lo largo de nuestra historia, pues creencias muchas, ¿no? Creencias cristianas, creencias musulmanas, hay muchos focos o fuentes de creencias, ¿no? Y es muy hermoso lo que tú nos has compartido y es cuando esa información la llevamos a la práctica, si nuestro estado es armonioso o no, ahí vamos a poder comprender si es una falsa creencia o es una comprensión. Me gustaría que nos Correcto. desplegases ese abanico de esas experiencias Perdóname, armoniosas. Dime. perdóname un minuto porque se me está acabando la batería Ah, y ok, tengo claro que que sí. conectar esto porque si no, pues vamos a quedar viendo un chispero. Claro que sí. Ok, ya conecté. Entonces, ¿me decías qué? Sí, te comentaba que en cuanto a creencias, a lo largo de nuestra humanidad hemos estado expuestos a muchas creencias. Ha habido muchas fuentes que nos han compartido información. Tú bien nos decías que para comprender si esa información eran falsas creencias o eran comprensiones, lo más hermoso era llevarlo a la experiencia y desde ese lugar darte cuenta si las experiencias vividas, si tu estado es armonioso o no, para poder discernir lo que es una falsa creencia a lo que es una comprensión. ¿Cierto? ¿Voy bien, Fernando? Completamente entendido. Ok, A ver, es que entonces, hay dime. una cosa que es que la vida básicamente es una sucesión de experiencias. Eso Ujú, es la vida. ¿Y la ujú, vida dónde está? En la mente, en ujú, términos generales, ¿verdad? Donde está tu mente está tu experiencia. Donde está tu ujú, información está tu experiencia. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, el ser humano tiene tres componentes fundamentales. Uno es la personalidad, que depende básicamente de las vivencias de infancia, de recién nacido, y de la relación que tú tuviste con tus padres. Luego tenemos el sistema de creencias. Y el sistema de creencias es una mezcla de información verdadera y falsa. Dependiendo del nivel de conciencia que tiene un ser humano, tiene mucha información falsa y poca información verdadera. Entonces siempre está sufriendo, metiendo la pata, teniendo conflictos, etcétera, etcétera. El sistema de creencias es el que usamos para fundamentar nuestras decisiones. Y cuando tú tienes muchas falsas creencias, cada vez que uses una falsa creencia que crees verdadera, resulta que siempre lo que es falso produce sufrimiento. Entonces te encuentras con que la decisión que tomaste, que creías que era la mejor que podías tomar, lo que único que te produce es escasez, conflicto, enfermedad, separación, etcétera, ¿verdad? Y la identidad, la personalidad y el sistema de creencias unidas arman lo que conocemos como el ego. Ese es el ego. Entonces, y el ego básicamente es la manera en que tú haces propia tu vida.
Tú tienes que hacer propia tu vida, con tus pasiones, con tus ambiciones, con tu mundo subjetivo, con lo que quieres vivir, con tu esencia. Eso es la esencia de la diversidad. Y ese es, pues, tal vez de las cosas más maravillosas que tiene la vida, ¿no? Exacto, así es. Pero bueno, solo mi observación, ¿no? Que hay muchísimas personas que se quedan en ese plano, por llamarlo mental, ¿no? Y que no se atreven a salir a experimentar, ¿no? Por muchas razones. Un momentito que, Fernando, que me preguntan la diferencia entre yagé y ayahuasca, ¿sí? El yagecito, sí, propiamente los chamanes de Colombia es el nombre que le otorgan, ¿sí? En diferentes otras zonas se les llama ayahuasca y tienen ciertos componentes, cierta forma de cocinarlo diferente. Yagé propiamente lo llaman los colombianos y ayahuasca desde Brasil y otros lugares, ¿sí? Bueno, Perú. eso quería responder, Perú, etc, etc. Y creo que por lo demás, chamanes, bueno, aquí están ahora hablando un poco entre que si las plantas te rasgan el aura y permite que el bajo astral entre, bueno, hay como una conversación paralela, sí, que bueno, que está bien que se dé y que ellos mismos, vosotros mismos os vayáis respondiendo, si no se nos van a abrir 80 millones de temas. ¿M? Así que bueno, qué hermoso, claro, nuestra vida es experiencia, pero ¿cómo recibes esto que te comento? Que hay muchas personas que por temor limitan su experiencia y quedan en ese plano mental, ¿no? De suponer, de querer tener la razón, etc, etc. Bueno, ese no es un plano, ese es el plano mental de la ignorancia. De Sí, manera así que, es. o sea, no hay nada que hacer. Sí. ¿Qué puedes hacer tú ante eso? Una persona que vive muerta de miedo y que no se atreve a vivir experiencias por temor, entonces está trabajando o está contaminada con el primer chakra o está, pues, ¿cómo lo diría yo? No tiene información de sabiduría. Lo único que tiene es una gran cantidad de falsedad en su mente. Pues, lo más maravilloso que hay que abrir la mente. O sea, el que tiene la mente cerrada bloquea experiencias transformadoras. Entonces, al bloquear experiencias transformadoras, desaceleras el proceso evolutivo de conciencia. Y el objetivo del ser humano es evolucionar en conciencia, incrementar y acumular las certezas, ¿sí? Que son, las certezas son el resultado de las comprensiones, que son el resultado del ajá de la experiencia. Me Uh -huh. acabo de dar cuenta de esto. No me lo contó nadie, surgió en mi interior. Y si alguien viene a decirme lo contrario, mira, tú puedes creer lo que tú quieras, pero yo lo viví. Entonces no hay nada que hacer. Porque cuando tú lo vives, eso es lo que produce la comprensión. Y la vivencia no solamente es del plano mental, es del plano emocional también. Es el corazón, porque es la unión de corazón y mente, corazón, unión de la razón y los sentimientos y las emociones. Eh, a ver, eso es lo que produce, esa sumatoria es lo que produce la experiencia. Digamos que el ser humano, a pesar de que llegue a cuarto nivel de conciencia y haya renunciado al uso de los sentimientos, eso no quiere decir que su corazón no esté conectado con su mente y a través de su corazón esté recibiendo intuiciones, porque está conectado más con el hemisferio derecho, y a través de su hemisferio izquierdo está recibiendo todo lo que tiene que ver con inspiraciones, con sabiduría, con otro. La conciencia se basa en tres patas, es como un trípode. La energía que produce la frecuencia vibratoria, la densidad y la dimensión en que esa persona se encuentra. Luego tenemos la información. Y la información, hay diferentes tipos de información. Una que tiene que ver con el ego y otra que tiene que ver con el ser. La que tiene que ver con el ego son los deseos. Y la que tiene que ver con el ser son las intenciones, los propósitos. Entonces, ¿qué es, qué es lo que determina, qué sintonizas de lo que te llega? Lo que eres tú, tu esencia, tu personalidad, tu sistema de creencias, tu memoria, tu imaginación,
¿verdad? Lo que te convierte en un ser humano, que es una criatura absolutamente extraordinaria en el universo, porque es una criatura que tiene la capacidad de conocerse a sí mismo y de saber que existe. Y ese saber que existe no solo consiste en saber los pensamientos, sino también saber lo que se siente, las emociones, las sensaciones, los orgasmos. Fernando, me encantaría, hay un montón de preguntas, os insto a todos, aquellos que no estén siguiendo el perfil de Fernando, que ahí o hacemos un segundo live, Fernando, porque hay un sinfín de preguntas y no vamos a acabar, o que os remitáis a él por privado y a ver si os puede atender. A mí me gustaría compartirte algo muy personal y que sirva de ilustración a todas las personas que nos están viendo. ¿Sí? ¿Te parece bien, Fernando? Claro que sí. ¿Cómo, cómo Rafael está aquí ahora compartiendo contigo? Yo te voy a explicar. Yo fui bailarín profesional, ¿sí? Y al final de mi etapa decidí antes de bailar hacer mi entrenamiento, pero en vez de seguir una pauta específica de entrenamiento, simplemente estirarme en el suelo y dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Así lo sentí. Después de esa práctica, un día yo empecé a entrar como en estados extraños que yo ni comprendía, porque en aquel momento no tenía ningún tipo de información. Me daba la sensación de estar como en duermevela. ¿Se entiende esta expresión? ¿Sabes? Cuando estás ahí medio dormido, medio Sí. despierto. Se llama un Y un estado día, se llama un estado entejónico. No, no se entrejónico. llama entejónico, se llama un estado, bueno, se me olvidó. Después Bueno, lo nos guardé en un entendemos, cajón. creo todos. Vale. Entonces, Hipnagógico. Se llama un estado hipnagógico. hipnagógico, me lo voy a apuntar. Pues estado en ese estado hipnagógico, Sí. de repente, no sé si escucho, si veo, si huelo, si no sé, una frase muy hermosa que de hecho es el primer relato del libro que compartí este diciembre. Pero así de repente, sin más, siento, no te puedo decir si lo leí, si lo escuché, esta expresión. A ver si se acaba de ver. Bueno, está al revés. La gratitud es el camino. Así De es, eso es muy repente. importante. De repente, así yo. En ese momento salgo de ese estado hipnagótico, o como se llame, y me quedé unos estados así, unos momentos como estasiados, sin entender qué estaba sucediendo. Y en ese momento, la información que yo sentí, yo decía, yo esto no lo estoy registrando desde lo que yo en aquel momento solo podía entender como cerebro, sino que es una información que me está llegando a mi corazón, pero a la vez está saliendo de mi corazón. Entonces, en ese momento me llegó la expresión de comprensiones del corazón. A partir de ahí, de forma diaria, yo empecé a escribir un montón de sucesos que me pasaban sin haber estudiado nunca ningún tipo de cosmovisión, sin haber estado en ninguna escuela iniciática. Eran cosas que me iban sucediendo. Con el tiempo, al cabo del año, de ya tener como ciento y pico de comprensiones, ahí ya mi curiosidad se enciende y entonces ya empiezo a investigar los esenios y empiezo a investigar muchas cosas, ¿no? Y descubro que todo eso que aparentemente yo estaba escuchando, oliendo o sintiendo, que venía a mi corazón o salía de mi corazón, era una información que estaba ahí hacía muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo podrías describir esta experiencia que tuve yo al principio de mi camino que estoy narrando en este momento? Pues yo pienso que, primero que tú no eres un alma joven, eres un alma vieja, ¿sí? Eso quiere decir que ese tipo de cosas no se te están apareciendo por casualidad, sino por causalidad, como decía alguien ahí, Lotus, ¿sí? Es el resultado de, de procesos evolutivos y de esfuerzos que tú realizaste en otras vidas y que se están comenzando a manifestar en esta vida tan importante que estamos viviendo, porque estamos viviendo un momento trascendental a nivel de la humanidad en el centro exacto del gran ciclo cósmico para definir los siguientes 13.000 años de historia que vamos a vivir. Entonces, eso que tú encontraste, que la gratitud es el camino, pues es una cosa absolutamente hermosa, porque si tú lo que haces es agradecer la belleza de realidad en la que existimos, la perfección de todo lo que sucede, automáticamente tu energía vital se aumenta y automáticamente tú estableces una conexión con la divinidad, con el arriba, con tu maestro ascendido, con las jerarquías del universo. Y automáticamente que estableces esa conexión, que la abres tú, no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, cuando tú la abres,
automáticamente lo que recibes son inspiraciones, intuiciones, sincronicidades, oportunidades, ideas geniales, que si tú las pruebas en tu vida, o sea que si tú la verificas, esto es una verdad o esto es una mentira, esto es algo de mi ego o esto es una verdad universal. Ah, la voy a usar para tomar una decisión. Y en ese momento, cuando la verifico, entonces eso se convierte en comprensión. O sea, la comprensión tiene algo adicional a solamente el chispazo de lo que te llega. Si no lo verificas, no hay comprensión. Y lo tienes que verificar en tu vida, lo tienes que verificar por los resultados que esa información está produciendo en tu realidad. Sí, qué hermoso, porque es tan bella la sincronía. Yo cuando sentí el impulso de escribir el libro, sentí, pero si toda esta información está más que dicha, ¿no? El único valor que puede tener este libro es que todo esto que contiene este libro se lleve a la práctica, ¿no? Que se pueda experimentar. Por eso ya dije, pues desde el título tengo que poner pasos, que no quede como un libro teórico más que leemos y demás. No, no. La invitación es llevarlo a la experiencia, a la experiencia, a la experiencia, ¿no? Llevarlo a la práctica. Así es. Y evidentemente, diría que la gratitud no es uno de los primeros pasos. Los primeros pasos son controla tus emociones y tus sentimientos y tus pensamientos negativos. No permitas que entre a tu mente la negatividad y la oscuridad. Porque, a ver, el amor y el miedo no pueden existir en el mismo sitio. No se conocen el amor y el miedo. O sea que si entra a tu mente el miedo, el amor sale por la puerta trasera. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, lo primero que tú tienes que hacer realmente es eliminar todo y poner tu mente y tu conciencia y tu estado de alerta a yo no acepto pensamientos negativos, ni sentimientos negativos, no acepto nada de eso. Porque lo único que hago es autodestruirme, destruyo mi energía vital. Y cuando destruyo mi energía vital, mi mente entra en oscuridad. Y cuando mi mente entra en oscuridad, me deprimo. Y si eso se estira mucho rato, me enfermo. Entonces, ese no es el camino. El camino es controlar la mente para que no tengas sentimientos ni pensamientos negativos. Y luego, el segundo paso es evita el conflicto. Cero conflicto. Esa es la idea. Cero conflicto. ¿Por qué? Porque si tú quieres evolucionar y ser feliz, necesitas elevar la energía vital, la cantidad de energía vital que manejas y su frecuencia vibratoria. Porque tú no puedes tener en la vida información sin energía que la sostenga. La información necesita un soporte, necesita sostenerse. Y eso, el soporte de la información es la energía. ¿Sí? Y la energía y la información son lo que producen el poder, la voluntad, la disciplina, el esfuerzo, todo lo que te va a mejorar como ser humano, porque el objetivo de todo ser humano es construir en su interior la perfección y la divinidad que abandonamos hace miles de años para venir a encontrar y a construirla en nuestro interior como cualidades, dones, virtudes, habilidades, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, la gratitud viene cuando ya tú tienes cierto nivel de conciencia, cuando ya tú tienes cierto nivel de energía vital, porque automáticamente esa energía en tu interior rebosa, ¿verdad? Y no hay remedio sino agradecer y agradecer, y uno mira todo lo que hay alrededor y es tan hermoso y tan bello, y las personas con las que te encuentras y las experiencias que tienes y los pensamientos de otros que lees en un momento determinado o simplemente el silencio. Es algo extraordinario. Entonces, el agradecimiento definitivamente es un camino, pero diría yo que es el camino que requiere unos peldaños antes. Para ti ese es tu camino porque tú ya recorriste esos peldaños. Eso es lo que te intentaba decir que te dije,
cuando te dije que tú eres un alma vieja. ¿Sí? Gracias, hermoso. Sí, así es. Es mi percepción, ¿no? Cuando tenemos esa percepción que está enfocada hacia la queja y está enfocada hacia esos pensamientos negativos y está enfocada hacia ese conflicto, ¿no? Siento que si nos damos el permiso también de decir, ok, yo esto lo estoy sintiendo, no lo voy a negar, tengo un vecino cabrón, ¿no? Imagínate, tengo un vecino cabrón que pone la música a las 5 de la mañana, tú imagínate, ¿no? Eso existe y no lo voy a negar porque estoy sintiendo todo ese coraje. Y también voy a girarme hacia el otro lado y puedo agradecer esto y esto. ¿Sientes que puede ser una forma de que esa percepción pueda ir abriéndose y matizándose y reconduciéndose a esa gratitud? A ver, si tú tienes un vecino cabrón, es porque lo necesitas. Ajá. ¿Sí? De otra manera, no tendrías un vecino cabrón. ¿Sí? Porque no sucede nada por casualidad. ¿Verdad? Luego quiere Ajá. decir que ese vecino cabrón está probando tu tolerancia, tu flexibilidad, tu serenidad, tu armonía, tu neutralidad, tu incondicionalidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es agradecer a ese destino cabrón, a ese vecino cabrón, ¿me entiendes? En ese sentido, el agradecimiento del que tú estás hablando es tremendamente válido, porque Ajá. gracias a ese destino, a ese vecino cabrón es que yo estoy viendo mi nivel de conciencia. Estoy mirando lo que he logrado, pero no para sentirme orgulloso de lo que he logrado, sino para saber qué es lo que me falta por lograr. ¿Sí? Es claro. Sí, claro. Es muy hermoso, Fernando. La verdad, Fernando, Se nos acabó el tiempo. bueno, Instagram permite, si son dos cámaras, un poquito más. Sí, lo que no quiero es que se te haga pesado, se te haga denso. Ya llevamos una hora y no quiero abusar de tu buen talante y tu buen compartir. Fernando, a mí me encantaría si tú quisieras, y ahí voy a esperar a que tú, si quieres tomar la iniciativa, podamos tener un segundo encuentro cuando tú lo sientas, porque es muy hermoso. Me gustaría que nos hablases de tus libros, los varios libros que tienes publicados, que pudiésemos continuar tejiendo juntos si tú así lo sientes, ¿sí? Y hay muchas preguntas que han quedado en el aire, hay muchas preguntas, muchas preguntas que no hemos podido contestar si no te hubiese estado interrumpiendo constantemente en todo lo que nos estabas compartiendo. Fernando, entonces, para cerrar, Por, me por gustaría, supuesto que dime, volvemos a hacer otro, ¿sí? otro, otro live, claro. Genial. Para Pues junio digamos que, lo perdón, programamos. Para junio lo programamos. De aquí 15 días, ¿te parece bien? Junio, no, mitad de voy a estar junio. en un retiro en oscuridad, entonces no, dirigiendo un Ok, retiro en oscuridad, entonces del 6 al 20 de junio estoy vale. orientado a, digamos que a hacer que algunas personas se conozcan a sí mismos y Mm. sepan cuál es el propósito de su vida. Pues Entonces, después del después, 20 después del te 20. vuelvo a contactar. Hermoso, una última curiosidad y ya me gustaría que pudieses cerrar este encuentro. Yo cuando había escuchado de las ceremonias de oscuridad, las había escuchado cuando vivía en México, que muchas de las pirámides que habían habitáculos específicos para hacer ese tipo de encuentros. Sin embargo, yo creo que escuché, o la información que me llegó, es que eran con 3 días, normalmente eran mínimo 3 días. Con 3 días en obscuridad, ¿todo este proceso se despierta? No. No. Es más, el número de días para que tú realmente tengas una experiencia profundamente trascendente es 21. ¿Sí? Ajá, El mínimo son 13. Mínimo. ajá, ¿Sí? 13 es el ok. número sagrado maya. De manera que Mm, ellos primero que esos habitáculos de los que tú hablas eran más de los sacerdotes astrónomos que a través de esas cámaras oscuras producían, captaban imágenes del movimiento del sol durante el año y esos movimientos del sol durante el año los dibujaban contra la pared del fondo del habitáculo y les ujú, permitía saber dónde quedaban los solsticios, dónde quedaban los equinoccios, etcétera. O sea que
digamos que esos habitáculos no estaban hechos con el objeto de tener experiencias de oscuridad y de generar dimetiltriptamina. No, ese no era su... Ellos no necesitaban eso porque en realidad en todas sus ceremonias sagradas tenían unos cócteles de drogas enteogénicas que podían hacer que una persona o que 1.200 o 2.000 personas estuvieran danzando una pierna y pasar a la otra y golpearse el talón y darle, ¿me entiendes? Durante 6, 8, 10, 12 horas. Eso, pues imagínate la cantidad de dimetiltriptamina que tiene uno para poder hacer algo como eso, ¿no? Sí. Sí, va a quedar grabadísima la entrevista, me lo están diciendo, sí, va a quedar grabadísima, en IGTV va a estar grabada y en mis historias destacadas va a estar grabada para que la podamos escuchar en varias ocasiones y después del 20 me pongo en contacto con Fernando de nuevo. Hermoso, ¿cómo te gustaría poner un punto y seguido a este encuentro para todas las personas que están conectadas, 151 personas, nosotros dos y todos los otros seres que quizá no veamos? Pues yo diría que estamos viviendo los momentos más importantes de los últimos 13.000 años. Y que estos tiempos que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo, el objetivo que tienen es que cada uno encuentre información de sabiduría, información que le permita hacer una evaluación imparcial de todo lo que ha vivido y proponerse corregir los errores que encuentra, ¿verdad? O sea que en este momento es un momento en el que la pandemia nos está forzando a la introspección. No nos deja salir, no nos dejaban salir de las casas, ¿verdad? ¿Eso crees que es por casualidad? Por supuesto que no. El No objetivo no existe era la ver casualidad. Netflix. El objetivo no era ver Netflix. No, El objetivo muchos se era pasaron viendo Netflix, ¿no? Muchos lo hicieron. exactamente y perdieron el tiempo. Yo los invito a que esta charla también la voy a tener en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube van a encontrar más de, no sé, 30 o 40 charlas en temas distintos como estas, con personajes distintos de Hispanoamérica, de manera que puede ser interesante para ustedes. Y también van a encontrar pues todas las series del Ojo de Horus, de las profecías mayas, de la conexión Atlante ¿Cuál es el y una de canal? ¿Cuál es el... Fernando, ¿cómo Fernando se llama el Malcún. canal? Fernando Malcolm, Malcún perfecto, fácil, en, fácil de en, en, encontrar. en YouTube. Bueno, y ya me gusta esa frase de Lotus que dice que ya sé que nada sé. ¿Sí? Por eso es que hay que buscar la información de sabiduría y en estos tiempos con más ahínco. Rafael, me dio mucho gusto haber estado contigo. Estaremos en Es un, contacto. Me dio es un gusto, placer, hermano. me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Que tengan un día maravilloso. Chao, pues. Gracias, gracias, gracias a todos. Chao, hasta pronto, que estén muy bien. Bendiciones.